Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, un poquito mejor. Buenos días. Buenos días. Así me gusta. Bueno, ¿qué tal el puente? ¿Bien? Corto. ¿Corto? No ves las caras, no ves las caras. Hoy venía a hablaros del miedo. ¿Quién me lo podría definir? El miedo. ¿Un voluntario que me lo defina? Eso es susto. Dice miedo o susto. Es un susto. Salir un poco de tu zona de confort, la sensación de lo desconocido. Salir de la conocida, incertidumbre. Hombre, si te viene alguien con una navaja, también Sale de la zona de confort. Pero si lo conoces, no te da miedo. Sales corriendo de la zona de No te da miedo. El miedo es algo que tenemos desde que el ser humano está en la Tierra, es un mecanismo de defensa, ¿vale? Siempre y cuando surge algo que por nuestra experiencia vemos que ha ocurrido un peligro, hemos tenido miedo a ese tipo de peligro, ¿no? Cuando salía el fuego antiguamente, pues tenían miedo, pues, en este caso, al fuego, o cuando oían rugir un león, pues tenían miedo cuando oían el león, se imaginaban que iba a venir el león con los dientes y se lo iban a comer. Entonces, durante toda la historia, en la época, hemos ido acumulando miedos, que es lo que nos hace paralizarnos y no realizar cierto tipo de cosas cuando escuchamos o sentimos esa acción o esa situación, ¿vale? Entonces, pero realmente el miedo simplemente es un recordatorio de algo que puede no suceder, ¿vale? O sea, cuando oímos el rugir de un león, a lo mejor el león puede irse a otro sitio. No tiene por qué atacarte a ti, ¿vale? Pero nuestro cuerpo reacciona. En este caso, nuestro cuerpo reacciona haciendo que las endorfinas o un poquito lo que te hace ser más activo te bombean la sangre para que si tienes que correr, que salgas corriendo. Te prepara, ¿vale? El cuerpo te prepara para todo eso. Bueno, en base a eso, entonces, si el miedo es algo que al sentir algo nuestro cuerpo se prepara a ello, el miedo realmente no es real, ¿vale? Que esta es la parte importante. El miedo no es real, es ficticio, es algo que nosotros imaginamos. Nosotros imaginamos lo que puede ocurrir en base a lo que hemos visto, pero el miedo no es real. ¿Estáis de acuerdo en ello? ¿Sí? Me gusta, estáis ahí. Estamos escuchándote atentamente. Vale, pues entonces, el miedo no es real. Entonces, ¿pero qué hay que hacer para poder hacer las cosas a pesar de sentir el miedo? Pues simplemente aceptarlo, es decir, que no es real. Los peligros sí que son reales, pero el miedo no. El miedo es la posibilidad de lo que no ha ocurrido aún. Pero el peligro sí que siempre existe. El peligro es el león, y el león te puede morder, eso siempre va a estar. La cuestión es que no te cruces con el león en este caso, ¿vale? Entonces, en base a eso, tenemos que siempre pensar que hemos dejado de hacer cientos, miles de cosas por el miedo a. Que realmente, si pensáis en retrospectiva, decís, ¿qué he dejado de hacer por el miedo a lo que sea? Lo que sea. Iros hasta cuando seáis pequeñitos y tengo miedo a... O incluso cuando vais a una charla, a una reunión, no voy a preguntar por el miedo a... Hostia, pues si tienes una duda, ¿por qué no preguntas? Por el miedo a que me digan, ¿y este tío que ha preguntado? ¿Qué más da lo que piensa el resto de la gente? Es que encima a lo mejor lo que piensa el resto de la gente no es verdad, porque lo estás pensando tú. Estás pensando tú, me van a decir que eso no lo sé. Pero lo piensas tú, no lo piensa el resto de la gente. No tiene por qué pensarlo el resto de la gente, ¿vale? Pues hacerlo igualmente. O sea, no dejemos que el miedo limite todas nuestras acciones, porque realmente al final somos nosotros los que creamos el miedo, somos nosotros los que creamos el por qué no tengo que actuar en base a ese miedo, y somos nosotros los que creamos al final nuestra realidad y nuestro entorno.
¿vale? Y en base a eso, y a todo lo que os he dicho del miedo, hay una frase que me gustó mucho, de máximo potencial también, que la dijo Ancho, que dijo: si no funciona, durará un segundo, y si funciona, durará toda una vida. Esta es mi aportación. Gracias. Muy bien.